Bienvenidos a este nuevo vídeo de la Academia Santo Domingo. Mi nombre es Maite Garrigós y soy coach y preparadora de oposiciones desde hace más de 15 años. En este nuevo vídeo sobre la parte de informática, estamos en la parte 2 del vídeo, sería del Excel y el funcionamiento. Vamos a ver cuáles son las novedades del Excel 19 que realmente en este vídeo que estoy haciendo en el año 2023 es el que entra en el examen de AGE, el auxiliar administrativo, de jurídicos, informáticos del Estado, auxiliar de informáticos del Estado, etc. Las nuevas funciones que tiene serían el concat, el si.conjunto, el maxi.si.conjunto, el min.si.conjunto, el cambiar y el unir cadenas. Y luego lo nuevo que tiene serían los nuevos gráficos, como crear gráficos de mapas, gráficos de embudo. Y también tiene de nuevo los elementos visuales mejorados, como el escalable vector graphic, el SVG, convertir iconos en formas, insertar modelos 3D para ver desde todos los ángulos, que lo que hace esta función es girar 360 grados. Nuevos efectos también que tiene la entrada de lápiz, con lápiz metálicos, arcoíris, galaxia, lava, océano, oro, plata, etc. También podemos crear conjuntos personales de lápices para satisfacer necesidades, donde en Office recuerda el conjunto de lápices Word, Excel o el del PowerPoint en los dispositivos que tenemos de Windows. Y también las ecuaciones de matemáticas son más fáciles porque pues, se puede ir directamente en insertar ecuación y ecuación de lápiz, siempre que se desee incluir una ecuación matemática compleja en el libro. Y si el dispositivo que tenemos es táctil, también se puede utilizar el dedo o el lápiz táctil para escribir ecuaciones de matemáticas a mano en el Excel. Y si no es táctil, pues podemos utilizar el mouse para utilizar luego pues, las funciones que tenemos de ingeniería para intentar corregir lo escrito. En cuanto a las funciones de accesibilidad que tiene, es una versión de comprobador de accesibilidad porque cuenta con actualizaciones para admitir estándares internacionales y recomendaciones útiles y hacer que todos los documentos sean más accesibles y guiar, en este caso, en la medida que se trabaja. En las mejoras de uso compartido tenemos que se insertan vínculos recientes a sitios web basados en nubes que se crean y se muestran significativos para personas, lectores, pantallas, etc. También podemos ver y restaurar cambios de libros compartidos en versiones anteriores, vistas con anterioridad, o guardar en carpetas recientes, y otra serie de mejoras como el acceso rápido al superíndice y al subíndice, las mejoras de tablas dinámicas, el publicar en el Power BI, en este caso, la función de autocompletar, en las mejoras de Power Query, anteriormente conocido para obtener y transformar. Bueno, si vamos a hablar un poco de obtener y transformar, el conector SAP HANA mejora los conectores existentes para poder importar datos y obtener más información con los diversos conectores desde el origen de datos internos a externos de las páginas Excel. En el Power BI, lo que veíamos anteriormente, la versión anterior, es que podemos guardar el archivo en el equipo, en archivo publicar y publicar en Power BI y después también volver a cargar directamente o desde la web. En las tablas dinámicas, la mejora que ha obtenido con el Excel 10 y con el Excel 2013, la introducción del Power Pivot se llama, que es el modelo de datos con modelos más sofisticados y medidas y los KIP para calcular millones de filas con alta velocidad y además administrar datos en información importante. En la función de autocompletar mejorada, lo que hacemos es que, aunque no es tan exigente como la anterior, sí que tiene la función días.lab que nos puede recordar cómo escribir igual a días el menú de autocompletar las funciones de manera más exacta. El acceso al menor rápido al superíndice y al subíndice para mantener los comandos, en este caso agregándolos a la cinta o la barra de tareas, cómo se guardan las carpetas en archivo, guardar, recientes, etc. Los cambios en libros compartidos con las versiones recientes en este caso, de los archivos diferentes de Office que se pueden combinar. Hemos visto en el anterior vídeo cómo se pueden pasar a PDF, se pueden completar, las gráficas también las podemos imprimir, etc. El insertar vínculos recientes también podemos completar en la presentación de investigación,
En Microsoft, por ejemplo, .sharepoint.persona, marcadores, vínculos, comentarios, referencias cruzadas. En la nube, por ejemplo. Entonces, en las funciones de accesibilidad pues, son mucho mejores para activar pistas también sonoras. Ecuaciones de matemáticas a lápiz también, esto es nuevo, ya todo esto lo hemos visto. Y los elementos visuales mejorados los he citado, pero no los he mencionado antes, es el SVG, que es agregar documentos visuales interesantes a hojas de cálculo, insertando el escalable vector graphic, SVG, para que así tenga filtros aplicados. O bien con el escalable vector graphic, el SVG, también podemos tener formas de OFI para cambiar el color, la forma y la textura. En insertar modelos 3D desde todos los ángulos, lo que hacemos aquí es, con las 3 dimensiones, podemos aumentar el efecto visual que crea los libros para insertar el modelo 3D y girar 360 grados. Luego los gráficos de embudo pues son como muy, bonitos visualmente, que es canalización de las ventas o programas de ingeniería. Luego pues el mundo, si estamos trabajando el gráfico del mapa en este caso para comparar valores en diferentes, sobre todo cuando estamos trabajando con comercio internacional, por ejemplo, con los másteres o con algún comercio exterior, estamos comparando países de ventas, de gasolina, combustible, cualquier historia, ¿no? Con regiones geográficas de datos, regiones de estados, de provincias o también por códigos, en este caso postales. En las funciones que he dicho que anteriormente, de las novedades como la concat es concatenar, ¿vale? Y es la más sencilla de poner concat, de concatenar con referencias de rango y de tabla. Luego, SI conjunto sería para no volver a unir SI, es decir, anidadas. En esta función las condiciones pasarían a devolver o especificar de carácter general las condiciones si cumple o no, o si ninguna cumple. En el mi.si conjunto es similar a maxi o max.si.conjunto, es decir, no devuelve el número mínimo en un rango que cumple uno o varios requisitos o criterios. El max.si conjunto lo que hace es devolver un número máximo de rango que cumple varios criterios. El si.conjunto es una solución para no volver a unir si anidadas, con las funciones que representan el orden, el resultado y el carácter general. Y un poco esto, ¿vale? Este vídeo es eso, simplemente la parte 2 del Excel de lo nuevo que hay. Bienvenidos un día más a esta vuestra casa, el canal de la Academia Santo Domingo. En este nuevo vídeo sobre la serie de informática para opositores, tanto de comunidades autónomas como del Estado o entes locales, vamos a hablar de las hojas de cálculo, cuáles son las principales funciones y utilidades, así como qué es un libro, una hoja, una celda, cuál es la configuración, la introducción y la edición de datos, cuáles son las fórmulas y funciones, cómo se hace un gráfico, cómo se gestionan los datos, la personalización, etc. En este caso, definimos en este caso qué es un Excel bajo el parámetro de las utilidades que puede tener. Una hoja Excel no deja de ser un programa en este caso, de hoja de cálculo para poder realizar operaciones dentro de una cuadrícula. Para realizar también sumas, cálculos, pues por ejemplo préstamos hipotecarios, programas de, en este caso, aprovechamientos, reverberaciones, etcétera, sobre todo en cálculo de ingeniería, utilizamos mucho nosotros en el despacho. En una hoja de cálculo es un programa que es capaz de trabajar con números de forma sencilla e intuitiva y además también estos números pueden tener o introducir pues, dentro de cada celda tanto números como letras como gráficos. En Excel las hojas de cálculo se pueden guardar en un mismo archivo y en ese caso se convierten en libros de trabajo. Cuando tenemos un libro de trabajo vamos a hablar también de la parte integrada del Microsoft Office, en este caso que se conocen como programas Office, como Word, Access, Outlook, el PowerPoint, y dentro está también el Excel. Las líneas de actuación de las hojas de cálculo serían las siguientes. Para trabajar con Excel se señalarían ideas básicas a tener presente y nos centraríamos en el contenido del documento,
Tendríamos que tener claro los datos de estas hojas de Excel, las columnas, las filas y que vamos luego a calcular o a representar, etc. En el caso del procesador de textos, no cabe una página a trabajar en cálculo Excel sobre papel. Luego, en este caso, tenemos las siglas WI, SI, WIG, que del inglés es What You Said is What You Hit. Significa, lo que se ve es lo que se obtiene. En procesadores de textos, estas hojas, cuando tienes muchísimas, se pueden luego imprimir, pasarlas a PDF, complementarlas con el Access, como lo vimos en el vídeo del Access, etc. La visualización de las partes de la pantalla se hace con una configuración a través de lo que llamamos barra de herramientas que tiene el Excel. Tenemos la barra de herramientas, los menús y el estado. El área del documento, que es lo que se va a ver, el contenido a editar, las barras de desplazamiento, etc. Cada Excel sirve para una cuadrícula de unas celdas, donde a su vez todos los datos se pueden agrupar tanto en columnas como en filas y se organizan de forma alfabética y numérica. También a través de editar conforme desarrollas la hoja, puedes modificar estas calificaciones. Cada hoja tiene herramientas gráficas y tablas de cálculo a través de ellas. Si vemos un poco cómo se llaman, pues tenemos, recomiendo como siempre en todos estos temas de informática que os abráis un Excel y que empecéis a trabajar con ello para tener una foto de lo que es el programa, ¿vale? Vamos a hablar de cuadros de nombres, cuadros de columnas, barras de fórmula, botones para seleccionar toda la hoja de cálculo, que es el encabezado de una fila, botones de desplazamientos con etiquetas, barras de etiquetas, barras de estado, iconos de vistas, zoom y luego barras de desplazamiento tanto horizontal como vertical. Hablaremos más adelante de las fórmulas. Vamos a hablar también de las solapas que están al lado de los desplazamientos horizontales y verticales. Podemos hablar también de pequeños botones, grandes, etc. Las definiciones más importantes a la hora de este programa y facilitar lo que es el cálculo de todos los datos numéricos en orden serían las celdas, en este caso las filas, las columnas, las hojas, los libros de trabajo, los rangos, los formatos, etc., ¿no? Entonces, volvemos a lo que acabo de mencionar. En este caso el rango son el conjunto de celdas, que podemos seleccionarlo o no. Están separadas por 2 puntos en este caso y para elegir varias celdas y que hagan cosas, es decir, sumen, restan, multipliquen. Esto lo utilizamos mucho en ingeniería. El rango además es interactivo y pinchando con el ratón, que además se enciende y se ilumina, podemos ver que esa celda está seleccionada y que vamos a hacer o aplicar una fórmula informática o matemática para pues hacer eso, cualquier tipo de operación básica. El formato es el sentido que tienen los procesadores de textos en cuanto a tipo de línea, borde, color de textos, etcétera, que todo esto se puede personalizar, subrayar, etcétera. Luego hablaríamos del libro de trabajo. El libro de trabajo es un conjunto de hojas que vamos a grabarlas como si fueran un vídeo y además vamos a hablar de cuáles son las rutas, tales como archivos, directorios, carpetas, el ordenador, el disco, etc. Las hojas tendrán por defecto las columnas y las filas con el botón derecho del ratón, haciendo en ellas doble clic. La fila es un conjunto de celdas que están continuas en sentido lateral. Se puede manejar enteras como una unidad, puedes sumar filas, puedes sumar columnas, sumatorios, puedes eliminar números, puedes hacer series numéricas, algebraicas, geométricas, etc., ¿no? Pero todo esto lo veremos más adelante. Y todo esto se hace con las fórmulas, que es una de las utilidades mejores que tiene junto con los macros el Excel. Insisto, se utiliza mucho en ingeniería. Más cosas que os puedo decir del Excel. Pues eso, podemos hablar de páginas o organizar datos de textos, fechas, horas, etcétera, ¿no? Cuadros de trabajo, etcétera, ¿no? El bloque del contenido en este caso, pues eso, tenemos macros que explicaremos que son como muchos libros o páginas para trabajar con muchísimos datos. Están las Excel, los gráficos, la impresión. Luego ya funciona como el Word, es decir, puedes corregir texto, puedes subrayar, cambiar el tipo de letra, cambiar el tipo de número, los datos, manipular celdas, operaciones con los archivos, etc.
vamos a hablar un poco de para qué sirve Excel. Pues bueno, las peculiaridades más importantes sirven para análisis de datos y generar informes, almacenar esos datos, organizar esos datos, búsqueda de información específica para esos datos, resolver fórmulas matemáticas, crear gráficos, recuperar datos, informes, tablas, calendarios, presupuestos, agenda de contactos, etcétera. La terminación del formato de archivo en XML, que es el Excel, tanto en 2007 es con las hojas macro de Microsoft Visual Basic para aplicaciones VBA, y las hojas macros del Office es en el Excel 4.0 y la terminación es XLM. Son preguntas de test, o sea, vamos a acordarnos de estas terminaciones del XLM para Excel.4 y luego el VBA para Microsoft Visual Basic. Vamos a hablar las terminaciones también del XLM, que es el archivo basado en XLM, que lo que nos hace es habilitar los macros en el Excel 16, 13, 7, etcétera, para almacenar código a través del VBA. Las hojas de macros siempre del Excel 4.0, que la terminación es XLM. El libro binario de Excel, la terminación que tiene es XLSB. El archivo binario, esto lo vimos en conversión de números, en la informática básica. El archivo binario, estamos hablando de ceros o unos, ¿de acuerdo? Y luego vimos la base, el octogonal, etcétera, ¿no? Numérico, etcétera. El Excel, 2010 y 2007, el archivo binario, insisto, es B de Barcelona, I de Italia, F de Francia y un 12. En plantilla tenemos el formato predeterminado para la plantilla de Excel bajo el 2010 o el 2007 con los macros VBA y el Excel 4.0. La terminación aquí sería X en mayúscula, L en mayúscula, T en mayúscula y X en mayúscula. Y luego la plantilla de código sería, en este caso el punto siempre va precedido por un punto, la X utilizamos siempre la X y luego los caracteres pueden variar. XL, sí. XLT, ¿de acuerdo? O XLSB o XLTM, etcétera. Son plantillas dependiendo de cuál es la versión del Excel. Acordaros, pregunta de test. XL, XLS, XLT, etcétera. Siempre hay un punto, una X y una L y luego tenemos como dos siglas que van cambiando dependiendo de cuál es la versión. Más cosas, pues eso, tenemos muchas versiones, siempre con la XL, el Excel 97, el 2003, el 95, etcétera, los formatos de datos. Los libros, un libro es un archivo que contiene, ya lo hemos dicho, más de una hoja de cálculo y almacenamos datos para relacionar información con un solo archivo. Cada libro, además, el número de hojas que tiene un libro puede oscilar de 1 a 255. La versión 2019, que es la que nos examinamos, solo aparecerá la hoja al inicio, ¿vale? El número de hojas que aparecen se puede modificar, es decir, te metes en archivo, opciones de Excel y tú puedes modificar el número de hojas, puedes incluir número de hojas, puedes eliminar número de hojas tanto de un libro como de cualquier cosa de aquí. Luego estuvimos hablando de las limitaciones o cuál es el rango que puede ocupar el Excel. Luego tenemos que el total de filas y columnas según la hoja de cálculo estamos viendo que serían 1.486.576 filas. Acordaos el número mágico, 1.048.576 filas, puede ser pregunta de test. Y las columnas son 16.384. El ancho de la columna, ¿vale? Acordaros de algunas redes sociales, son 255 caracteres. Y también es el mismo en otros programas, como el Access, etc. 255. El alto de la fila es 409 puntos. El punto es el rango que utiliza la letra. Y luego la profundidad y los saltos de página serían 1026 en horizontal y vertical. El número total de caracteres que puede tener una celda serían los 32.767. El encabezado pie de página vuelve a ser el 255, que es un número recurrido. Luego el número de saltos máximos por línea le quitamos 253, acordaros, del límite máximo, ¿vale? El limitado también deberá de tener la memoria disponible, el valor de eso. Los colores del libro son 16 millones de colores, los 32 bytes de acceso completo. El formato de las celdas es distinto de las 65.490, el relleno 256, resorte 256, fuentes globales 1024, que son 512 para cada libro, que es la mitad de 1024. En función de la memoria disponible, pues tienes el número de ventanas, el número de hojas de cálculo, el zoom varía de 100 a 400,
Los estilos de ordenación serían 64. Luego los campos de formularios 32. El número de celdas pasa a ser 2.147.483.648. El número de núcleos del procesador 64, etc. Luego ya pasamos a los números o límites máximos permitidos, que son hasta 15 dígitos. El número negativo más bajo sería el menos 2,22 exponente menos 308. El número más positivo más bajo, eso sería el más bajo permitido, el número positivo más bajo permitido con el menos o con el más, ¿vale? Sigue siendo 2,22 exponente menos 308. Luego el número positivo más alto sería el 1,79, bueno, luego sigue, ¿no? 79, 76, 93, 13, 48, 62, 31, 58, exponente más 308. Y luego también con el signo negativo. La longitud del contenido de una fórmula puede ser máxima de 8.192 caracteres, la longitud de una línea de 16.384 bytes, el argumento de una función 255, las categorías de las funciones de usuario 255, etc. La primera fecha de cálculo permitida en el cálculo es a 1900, acordaos también de esto, y la última fecha sería el 31 de diciembre de 1999, para que es el periodo máximo. Esos un poco son los datos relativos a cómo está configurada el Excel y qué nos permite en este caso calcular. Insisto, esto es mejor verlo con una hoja Excel abierta y un poco ver cómo se cambian las carpetas, cómo se mueven, qué botones utilizamos para eliminar, volver, etc. Cómo señalizar celdas es arrastrando el ratón, el botón derecho. La vista puede ser normal o predeterminada, podéis hacer un clic en herramienta o barra de estado. Además también podéis diseñar la parte de la derecha de esta vista, el formato de la página, el salto de la página. También podemos en este caso hacer diversas versiones del menú como barra de fórmulas, encabezados, zoom, ventana, macros, micros, parte superior de la ventana, etc. Configurar también la esquina superior de la derecha con las opciones de la barra, con opciones de presentaciones, etc. En los archivos lo mismo, encontramos en el paquete del Office 2019, que es el que entra en el examen, un libro en Excel blanco. Luego tenemos plantillas para poder descargar dependiendo de lo que quieras hacer, guardar trabajos, crear, abrir trabajos, cerrar, copiar, modificar, etcétera, ¿no? Depende de los trabajos, pues puedes realmente importar una plantilla, que es que tú la descargas, se te abre y ya tienes la configuración hecha de las celdas, de las barras, etcétera, ¿no? Depende para qué quieras la plantilla, o las funciones del texto, de las fórmulas o que quieras calcular ahí. Ya lo tienes configurado. Hay muchos, por ejemplo, para colegios, para estudiantes, para, no sé, provisiones, etcétera, ¿no? Más cosas importantes o relevantes, tampoco quiero hacer muy largo el vídeo. Ya hemos hablado de la banda de fórmulas, la barra de desplazamiento, etiquetas, las vistas, el zoom, la barra de opciones que tienes, la ficha del archivo, cómo puedes guardarlo, el archivo rápido también con el botón directo, hacer o deshacer, tirar hacia atrás también cualquier operación o borrado de datos que hayáis hecho. Tenéis también el menú de ayuda, etc. Para empezar a trabajar con libros en Excel es abrir un libro y luego tenéis las hojas del libro. Los datos del libro y la columna ya los hemos pues explicado. Luego tenemos muchas combinaciones que son un poco arduas y tenemos que tener el programa abierto, como la celda hacia abajo, pues flecha hacia abajo, hacia arriba, flecha hacia arriba. Los movimientos, ¿vale? Pantalla hacia abajo, advance página, pantalla hacia arriba, rec página, no sé, primera columna activa, fin, flecha hacia arriba, última celda activa, fin, flecha hacia abajo. Estos serían un poco los movimientos rápidos para utilizar en un libro. Hoja siguiente, CTRL más advance página, o en la hoja anterior CRTL o rec página, ¿vale? También tenéis arriba las flechas de ir hacia atrás o ir hacia abajo, la introducción de los datos, las reglas del movimiento hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba y abajo. También con las flechas del cursor del teclado nos podemos mover. Importante también saber las fórmulas cuáles son los valores constantes, cuántos, en este caso, números vamos a dejar delante y detrás de la coma. Todo esto se configura, números flotantes se llama. Depende de que estés calculando, no es igual si estás hablando de toneladas, que estás hablando de miligramos de algo. Y luego tenemos una serie de funciones como, que son preguntas de examen también, como pues van números entre almohadilla, que lo utilizamos esta almohadilla en los móviles, para reconocer textos, fórmulas, referencias, valores, etc.
Más cosas, que no quiero aburriros, porque llevo ya 17 minutos de vídeo, pero bueno, creo que ya está con esto, ¿vale? Es un repaso, las celdas, insertar, eliminar el formato de las células, cómo dar los efectos, las fuentes, seleccionar el rango de la célula, de la celda, configurar páginas, saltos, imprimir títulos, la orientación también puede cambiar horizontal y vertical, se pueden copiar al portapapeles, no sé, encabezados, imprimir, guardar como esas páginas cuando hagas algún trabajo para que no estén ahí. Si vas a cambiar algo, puedes cambiar de nombre y luego copiar y pegar y tener varias páginas a la vez abiertas. O luego modificarlas, pegar valores, copiar valores en una y luego abrir otra. Esto, insisto, en ingeniería es básico el este. Los datos, eliminar datos duplicados, opciones para el cálculo, calculadora actual de la hoja, puedes utilizar diferentes calculadoras, transformar datos, cambiar unidades, no sé, es que eso no se me ocurre. Desde luego lo puedes pasar a Word, a Text, etcétera, puedes cambiar, puedes meter rangos, puedes meter gráficos, análisis de... también puedes utilizar los macros para ver diferentes hipótesis, previsiones de datos, sobre todo cuando utilizamos estadística. Más cosas, ocultar detalles, buscar detalles, revisar ortografía, accesibilidad, los argumentos de las fórmulas, sumas, restas, insertar funciones, introducción y ejecución de bases de datos, cuadros con los nombres que vas a activar, qué datos vas a buscar. Luego, por ejemplo, tienes como más comandos. Fin.mes, devuelve el número correspondiente al mes anterior. Frac.año, devuelve la fracción del año. Entre el valor de la flecha inicial y final. Hora, convierte un formato en serie en un valor de hora. Minuto, convierte el valor en minuto. NS hora, devuelve el número correspondiente a una hora determinada. Pues así tenemos un montón de caracteres, ¿vale? Extraer, hallar, que es buscar un valor de texto dentro de otro, igual, comprobar que si son dos iguales. Limpiar es quitar los caracteres no disponibles. Moneda, convierte un texto en formato moneda de dólar. Repite el número de texto. Voy a cortar el vídeo ya porque llevo 20 minutos, esto sigue. Columnas, direcciones, el enlace indirecto, el transporte, etcétera. Funciones tenemos de las que os dé la gana, financieras, estadísticas, de ingeniería, cualquier cosa que se os ocurra, casi. Exponenciales, productos, raíces, medias, productos, varianzas, covarianzas. Luego tenemos también rastrear errores, que es también controlar errores de cada función, comprobar si existe, que en una cosa que se llama auditoría de fórmulas, importante también para ingeniería. Actualizar la fórmula, que es rastrear, ventanas de inspección, bueno, insisto, podéis hacer hipótesis entre una y otra y el sistema te las analiza cuando estamos utilizando muchos datos, sobre todo cuando estamos haciendo programas de gestión, prevención de algo y tenemos mediciones. Justificar, distribuir el texto, alinear hasta ajustar, combinar. Yo creo que ya está, ¿vale? Ya pasamos. Vale, pues con esto se termina